Dentro de la casuística OVNI hay por todo el mundo relatos y casos relacionados a la caída de objetos que llegan del cielo. Muchos de ellos son tomados como naves o aparatos de origen extraterrestre que caen y se estrellan en estas tierras. Algunos casos son muy interesantes, pero la mayoría son falsos y malas interpretaciones. El hecho de imaginar que estos portentos alienígenas son capaces de cruzar largos tramos del cosmos para chocar en nuestro mundo se me hace muy difícil de entender, pero podría ser. Y es sobre uno de estos casos que sucedió en los años 70 en México, en la Sierra Poblana, en donde un personaje, un investigador muy especial, estuvo en el lugar del suceso y que además obtuvo evidencia, un fragmento de tal objeto. Esto y más nos platicará nuestro singular invitado en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Mi nombre es Roberto Samael Contreras Esparza e iniciamos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por internet, para todo el mundo, inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Este es un mensaje para ti y para todos los interesados en los fenómenos paranormales. Están cordialmente invitados a escucharnos en Conexión Paranormal Radio, tu vínculo con lo inexplicable, que traen para ti los temas más polémicos y los investigadores más renombrados. Acompáñanos, no faltes. Estás en Conexión Paranormal. Escríbenos a conexiónparanormal@hotmail.com o visítanos en www.cparanormal.blogspot.com. ¡Te esperamos! Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Bueno, me encuentro aquí con Héctor Chavarría, amigo de hace tiempo y uno de los, yo creo, personajes importantes dentro del fenómeno OVNI, aunque se fue por el lado oscuro. Es importante por lo que hizo en el pasado en la revista Contacto Extraterrestre, pero aquí para platicar de él vamos a hablar ahora sobre su libro. Pero antes de comenzar sobre este nuevo libro, este nuevo proyecto, quisiera que para la gente que nos va a escuchar, para la gente que no te conoce, ¿quién es Héctor Chavarría? Bueno, pues soy uno de los fundadores de la revista Duda, de la revista Contactos Extraterrestres, ambas de Editorial Posada, y desde los 15 años soy ovnílogo. Lo que ocurre es que un ovnílogo no se dedica a buscar extraterrestres. Eso es una tontería inventada por los creyentes
en este tipo de cosas y por los creyentes en contactos con los supuestos extraterrestres. Un ovnílogo se dedica a identificar lo que la gente ve y es una actividad militar, nada que ver con gente como Jaime Maussan y estos que no investigan absolutamente algo. Lo único que hacen es divulgar la ignorancia y perjudicar la investigación del verdadero fenómeno ovni. OVNI no es sinónimo de nave extraterrestre. Si fuera una nave extraterrestre ya no sería un OVNI, estaría identificada. Por otra parte, soy uno de los miembros fundadores de la Sociedad Escéptica Mexicana y de la Sociedad para la Investigación Escéptica. Parte del colectivo OVNI de esa institución. Y ahora, aquí con Roberto, me imagino que vamos a hablar sobre el caso Puebla, que fue uno de los investigados por el grupo de investigación de la revista Contactos Extraterrestres, un grupo de jóvenes reporteros, investigadores del insólito, que realmente hacíamos investigación, no hablábamos de casos viejos, sino íbamos a los lugares y nos metíamos a investigar. Hacíamos investigación de campo, no de gabinete como la mayoría de la gente hace. O sea, dicen, es que yo soy investigador, ya fui a Roswell. Bueno, eso no es investigación, eso es peregrinación. Es ir a uno de los supuestos lugares donde supuestamente ocurrieron hechos de objetos voladores no identificados, como en peregrinación, como ir a la Villa de Guadalupe. O sea, ese es todo el rollo, y eso es lo que hacen. Investigación ovnilógica casi nadie está haciendo ahorita. Especulan mucho, ¿no? Es pura especulación, sin ninguna base, no hay una demostración, no hay un indicio. El caso Puebla en esto es diferente, porque aquí se trata de un encuentro cercano del segundo tipo, en el cual hay confirmación de radar, hay un avistamiento por parte de miles de personas. Luego, a esto le sigue toda la parafernalia de inventos acerca del asunto. Viene la investigación de campo por parte de los reporteros de Contactos Extraterrestres y 13 expediciones a la sierra hasta encontrar la evidencia. ¿13? 13 expediciones a la sierra. Dos preguntas. Cuando estabas en Contacto Extraterrestre, ¿creías en el fenómeno? O sea, ¿había la posibilidad de que nos visitaran, de que había evidencia? Ese es uno de los problemas, Roberto. El fenómeno es objetos voladores no identificados. Los gringos, encabezados por Adamski, se inventaron el rollo de las visitas extraterrestres. El fenómeno ovni no tiene nada que ver con extraterrestres. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, si yo creía en el fenómeno, claro que creía en el fenómeno de ovni, no de visita extraterrestre. ¿Te queda? O sea, ya lo tenías claro. No, lo tenía claro desde los 15 años. O sea, mi primera investigación, mi primer trabajo de campo fue a los 15 años, todavía en mi natal Yucatán, donde se dijo que había habido un contacto con una familia de origen alemán y todo. Yo me trasladé al lugar, entrevisté a los supuestos testigos. Bueno, finalmente el caso fue un fiasco, fue un invento. Pero me sirvió desde esa época para... Ahora, como todos los interesados en el fenómeno ovni, yo comencé leyendo todo lo que se escribía del asunto. Y en esa época era Adamski, Quijo, o sea, los que llaman ahora clásicos. Los nuevos ya no leen, ya. No, los nuevos ya no leen, ellos ven los programas copian y pegan en la red. En la red, ven las cosas de Jaime Maussan, que te digo, él no es investigador, él es un notorio charlatán que ha hecho mucho dinero esquilmando a los creyentes. O sea, claro, a los creyentes no les gusta que les demuestren que les están viendo la cara. El fenómeno extraterrestre es de corte religioso. La investigación del fenómeno ovni es militar y científica. Se trata de identificar. ¿Y cómo nace todo esto? Con la Guerra Fría. Terminada la Segunda Guerra Mundial, empieza la gente a reportar cosas que no puede identificar. Paranoia, ¿no? Es la paranoia de la guerra, es la paranoia de la Guerra Fría contra la Unión Soviética, gringos contra rusos, y pues los militares se interesan porque lo que la gente está viendo pudiera ser un arma del enemigo. Y esto ocurre paralelamente en Rusia y en Estados Unidos.
La cuestión con Rusia es que ahí no se divulga porque pues es una dictadura, la dictadura estalinista, ahí no hay divulgación de las noticias, o sea, todo se hace en petit comité entre los militares rusos, y de esto apenas comienzan a saberse algunas cosas, porque se han destapado parcialmente los archivos. En el caso de los gringos, bueno, paralela a la investigación militar, sale una serie de personas que afirman que lo que la gente ve y no puede identificar son naves extraterrestres, y ahí nace todo el mito. Pero digo, son dos cosas completamente separadas. O sea, además, el sexto artículo del Decálogo dice: no hay objetos voladores no identificados, solo personas incapaces de identificar lo que ven. Que es la mera verdad. O sea, la gente ve un brillito, que puede ser una lucierna o cualquier cosa, no, una nave extraterrestre. Y ya luego te dicen, hasta el día que no circula, y te dan el número de placas, y te dicen que viene de las Pléyades. En las Pléyades, para empezar, si hay planetas ahí, no puede haber vida, pues son estrellas de neutrones. Entonces, los posibles planetas que estuvieran ahí estarían bombardeados por la radiación más letal conocida. Entonces, así de sencillito. Miles de personas aseguran que han llegado. Hay confiable evidencia sobre su realidad. Hay relatos que nos hablan de fantásticos encuentros con ellos. Y aún se niega su existencia. Pero, ¿existen? ¿Es cierto todo lo que se dice sobre ellos? ¿Están con nosotros? Averígualo aquí, en Conexión Paranormal Radio. Tu vínculo con lo inexplicable. Acompáñanos. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer, hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Y no es que yo esté en el lado oscuro, yo estoy en el lado de los que investigan y resuelven casos. O sea, evidentemente yo no soy creyente, ni en los extraterrestres. Oye, pero nunca en esa carrera, ¿nunca te ha tocado algo así que te deje dudando? Sí, pero no, me ha tocado ver cosas que en el momento no pude identificar. Pero todo lo has encontrado. Claro, todo le he encontrado una explicación. Llámese extraterrestre, bueno, ovnis, que he terminado por convertir en OVIS, objeto volador o volante identificado.
Y con fantasmas, exorcismos, el diablo, Dios, todas estas babosadas, a todas les he encontrado la explicación. Evidentemente, y antes de que me lo preguntes, yo soy sanamente ateo, como toda mi familia. Entonces... ¿Es tu formación? Es mi formación. ¿Ya lo traías? Sí, bueno, yo, como la mayor parte de la gente en esta especie de país, fui educado como católico. Mi familia, la familia de mi madre es de origen judío, pero ellos eran conversos, entonces a mí me educaron en el catolicismo, aunque ellos, como buenos criptojudíos, no se tomaban para nada en serio el cristianismo. Luego yo, en mi niñez y adolescencia, tuve bastantes malas experiencias con todo este desmadre, y como no eran capaces de contestar mis dudas, a diferencia de mucha gente, yo he leído la Biblia, el Corán, el Brahmana Gita, el libro de Mormón, todas estas jaladas. La que no tuve la paciencia de leer es la Biblia de los Testigos de Jehová, porque me cae que esos son unos imbéciles. Pero bueno, volviendo a este asunto, sí, fue mi formación, pero la familia de mi madre no era atea, la familia de mi padre sí. Ellos estaban separados, mi madre y mi padre, y yo me hice ateo por mí mismo, o sea, leyendo, buscando. Tenemos un dicho, dice, si tú compras una Biblia, la tienes en tu casa y nunca la lees, eres católico. Si tienes una Biblia en tu casa y solo lees lo que te conviene, eres, ¿cómo se llama? Protestante o de estos, esos tipos. Si tienes una Biblia y la lees completa y la razonas, te vuelves ateo. O sea, tiene tal cantidad de contradicciones y de tonterías que alguien que la lea razonada es una basura. Y sin embargo es el libro más vendido, bueno, según los creyentes, porque en todo caso el Corán también está difundido hasta la madre. Lo que pasa es que los musulmanes en particular son gente más ignorante que los católicos, y manejados por sus líderes y metidos en el fundamentalismo islámico, que es bastante nocivo. Ellos siguen viviendo en el siglo XI. Oye, Héctor, hablar y expresarte así no te trae broncas, no te trae problemas. Me los ha traído, o sea, yo por mis artículos escritos en la revista Voces y en la radio, 3 veces me han amenazado de muerte los musulmanes. Y bueno, no se diga de las amenazas que he recibido de los que están ahorita aquí abajo en el club, que son los naconazis, discípulos de Salvador Borrego. Acerca de ellos, la única buena noticia de este año fue que en enero se murió Borrego. Finalmente se murió el pinche viejo, tenía 103 años. Y hizo más daño que el que se puede uno imaginar. Y cuando uno ve a los naconazis, empieza a pensar que Hitler tenía razón. O sea, que los alemanes tenían razón, porque cuando dices para la gente naconazi, ¿a qué te refieres? A los imbéciles que siguen las ideas nazis, las ideas del nazismo, sin darse cuenta que para ser nazi hay que quedar establecido en las reglas y las leyes de los nazis. O sea, tienes que ser ario, entre comillas. De raza, ¿no? Entonces estos tipos son más indios que Juan Diego. Bueno, que, por cierto, Juan Diego fue el primer indio que usó una cámara Polaroid. Por la foto. Bueno, sí, sacó una foto de color y tamaño natural de la Guadalupe. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el nuevo libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon
y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. A ver, ahora sí, Héctor, platícame. Pues ya dijiste que estabas en contacto extraterrestre y ahí, creo en el 77, cae un objeto. Exactamente, el ¿Qué pasa? 27 de julio de 1977, ante miles de testigos sobre la Ciudad de México, pasa lo que se dictaminó como 3 objetos brillantes que parecían estar descendiendo. Esto lo ven miles de personas, o sea, nunca pudimos tener un... En la ocasión estaba Abel Salazar, que estaba dirigiendo Picardía Mexicana, la primera que se hizo, porque luego hubo secuelas. Y estaba ahí, ¿no? Vicente Fernández, Jacqueline Andere. Sí. Todos ellos ven este fenómeno real. O sea, la aparente caída de 3 objetos que aparentemente se ven en llamas. Abel Salazar le ordena al camarógrafo que filme, y es la primera filmación en 35 milímetros que se hace de un objeto volador no identificado. Antes se habían hecho filmaciones de presuntos objetos no identificados, pero habían sido, ¿cómo podríamos decir? Habían sido trucos y hechos cuando mucho en 16 milímetros. Es la primera vez que se filma en 35 milímetros por un camarógrafo profesional, un evento real. O sea, aquí no es una simulación. En ese momento sí era un ovni. Era un ovni, evidentemente, un objeto volador no identificado. O sea, la acepción de lo que es ovni. A mí me da mucha risa que teniendo la palabra, las siglas en español, digan, soy ufólogo. Es una gringada idiota. Lo mismo pienso. Soy omnílogo, yo así me califico, soy omnílogo. Además soy el único aceptado en la Sociedad de Geografía y Estadística, que es el cuarto, en antigüedad, la cuarta institución de este tipo, como omnílogo. Me aceptaron en la academia, soy académico, en la Academia de Folclore y Tradiciones, por mis estudios sobre los ovnis y por el estudio psicosocial del fenómeno, porque el fenómeno psicosocial es todas las tonterías que se dicen aquí y allá con los que dicen que vieron marcianitos verdes, rosas o amarillos, y toda la parafernalia que se ha inventado alrededor de esto. Pero volviendo a aquel 29 de julio, yo
A mí no me tocó verlo, yo vi la filmación porque Pedro Ferri Santa Cruz compró ese pietaje para Notimex. Y pues en la televisión lo pasaron, había fotografías, había todo este asunto, pero en esa ocasión, en esas fechas, yo estaba con Mario Herrera en Valle de Santiago, haciendo una investigación para Contactos, porque decían que ahí... ¿Las verduras? ¿Las luminarias? Las verduras, sí, en las luminarias. Es el Oscar, ¿qué? Oscar Redondo, algo así. Lo menciono en el libro, pero nada más como Oscar. La verdad no me acordaba del apellido. Sí. Pero este supuesto fotógrafo que, según él, había... promotor, ¿no? De ahí. Sí, había sacado fotos del monstruo que estaba en una de las ollas, ¿no? Que eran las 7 luminarias, que era el esquema de la Vía Láctea, toda una serie de cosas. No, de Pléyades. De las playas, bueno, de las que sean. O sea, para estos tipos, en su ignorancia, no tienen ni idea de lo que están hablando. Bueno, el caso es que yo me entero por las noticias y al regresar a la Ciudad de México, pues ya Fernando J. Telles le habían encargado que investigara esto. Fernando fue a los sitios donde decían que había caído un objeto. Y él llegó hasta donde podía llegarse en un vehículo. Si quería seguir, se tenía que meter a la sierra y romperse el hocico ahí, seguramente, porque es una zona bastante pesada. A esto le llamamos la zona A. Bueno, Fernando regresó de su expedición diciendo, aquello es un circo. O sea, todo el mundo dice que vio, pero nadie da evidencias, nadie se refiere al asunto como algo, o sea, todos son cuentos. Y yo le daría carpetazo. Ariel Rosales, que era el director editorial, pues no estaba conforme con eso. Y Telles le dijo, mira, la única forma de averiguar si realmente hay algo ahí, si está el ejército, si todo lo que se contaba alrededor de esto, es metiéndose a la sierra. Pero pues ahí sí... Está cañón, no hay caminos, es un terreno muy escarpado, barrancas y cerros. Y pues aquel se acordó de los dos tipos que lo habíamos llevado a Camotepec, a las Piedras Encimadas, a Mario Herrera y Héctor Chavarría. Y nos dijo, Mario no podía, pero yo sí estaba libre, pedí un permiso en el otro trabajo que tenía. Dije, pues yo sí me voy a la sierra. Y en eso apareció Pablo Latapí, que era un larguirucho, mide casi 2 metros o 2 metros. En aquella época era muy delgado. Él era estudiante de economía, si no me equivoco. Y andaba haciendo sus pinitos en el periodismo y quería ver, se interesó por el asunto. Y bueno, Ariel, que sentía una predilección muy especial por Pablo, me encargó a mí que lo acompañara a la sierra para que lo cuidara, no fuera a ser que el pobrecito citadino se fuera a encontrar con broncas. Yo le dije a Ariel, mira, yo no siento que esté preparado, pero bueno. Él se llevó a creo que era amigo en la facultad, a un brasileño que yo nunca supe exactamente su nombre. Yo le decía que era Jairo algo, ¿no? Porque además el tipo nunca me dirigió la palabra. Para él yo era así como el guía indito que nos trae por aquí y que nos está cuidando. Y hablaba en inglés con Pablo, y Pablo le contestaba en inglés, y el pendejo nunca se enteró de que yo le estaba entendiendo todo lo que decía. Porque además hablaba un inglés infame. Esos temas de las otras realidades, los casos más extraños y desconcertantes que están a nuestro alrededor, los tenemos para ti en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No copiando y pegando,
con investigaciones propias desde el lugar de los hechos, en interesantes entrevistas con testimonios de los protagonistas. El mundo de lo paranormal, para ti, con Roberto Samael. Escucha. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su nuevo libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Tuvimos un incidente que nos vimos amenazados por la gente del lugar, que primero llegaron y nos rodearon machete en mano para tratar de averiguar qué queríamos. En ese momento le dije al brasileño y a Pablo: ustedes cállense, déjenme hablar a mí, yo sí conocía la sierra, conocía todo este rollo. Disimuladamente saqué mi escapular y hablé con la gente. Y les dije: no, pues ellos son de la universidad y son astrónomos y están averiguando, que no venimos a quitarles nada. Bueno, el asunto es que nos dejaron en paz, pero en la noche, como en una cinta de horror que se llama Canoa, ¿La película? como la película, con los altavoces empezaron a decir: hay gente que viene, que no sabemos qué quieren. Y estos estaban en el único lugar donde había altavoces. Eran 4 altavoces que estaban alrededor de una mezcla de fonda con cantina y tienda de abarrotes. Tenía su barra y 2 mesas ahí. Y pasaban, tenían discos, todo esto. El sitio no tenía electricidad. Entonces, con baterías de tráiler, hacían funcionar se alumbraban. Tenían lámparas de petróleo, los quinqués, tenían quinqués para alumbrar el sitio, pero con echaban a andar el tocadiscos y funcionaban los altavoces. Pues yo le dije a Pablo: el toro por los cuernos, y nos fuimos a meter a la cantina, pedí un par de refinos, me lo tomé y luego dije a los señores lo que estén bebiendo, ¿no? Los invitamos, les llevaron refino, pues era lo único que había. El refino es un bebestrijo de caña, una cosa así, verdaderamente infernal, de un altísimo octanaje, que toma la gente de la sierra, ¿no? Y yo ya lo conocía, Pablo no, casi se muere por... Bueno, total, que se volvieron nuestros cuates, salimos del lugar, ya dijeron por los altavoces que éramos amigos, que éramos cuates, ahí fue donde el brasileño habló en español, porque cuando vio todo el relajo, se volteó y me dijo: ¿y ahora qué pasa? Porque le dije: tú quédate aquí, Pablo, ven conmigo, ¿no? Tú quédate. ¿Y qué hago? Le digo: mira, si oyes balazos, corre.
¿Para dónde? Para donde te dé la gana, menos para donde vamos nosotros. Y sálvate, si puedes. Ahí dio a entender que sí hablaba español. Español peor que su inglés, pero bueno. Bueno, ahí no hubo nada. La evidencia se encontró finalmente en lo que habíamos bautizado como la zona B, que es el municipio de Jopala. Roberto Samael en Conexión Paranormal Radio traen para ti un espacio para el misterio, un sitio para escuchar y saber un poco más sobre estos enigmas que nos rodean, con entrevistas, sucesos e investigadores de primer nivel. Te esperamos. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. El pueblo, el lugar donde llegaron. No era un pueblo, era una ranchería, un sitio muy pequeño. Ignoro cómo esté ahora, eso fue hace 40 años. Y eso no, ahí no había nada. No. Esa zona, la zona A, era terreno de los charlatanes. Aquí hay que hacer una aclaración. La gente de la ciudad que fue al lugar, porque en los periódicos se había mencionado los nombres de los pueblos. Y fueron curiosos. Fueron de curiosos, a ver, porque decían que ahí estaba a la vista una nave espacial. Ellos contaminaron. Bueno, lo contaminaron. ¿Dónde está la nave? Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya había pasado, esto fue en julio, nosotros debemos haber llegado a fines de agosto. Mediados de agosto, no tengo muy específica la fecha. Ya había bajado la onda, pero ya estaba muy establecido todos los cuentos, que eran unos gigantes verdes que se comían a las vacas, que habían secuestrado una antropóloga, que había estado el ejército, y el ejército había impedido que la gente pasara. El único que nos dijo algo razonable fue el cura del lugar, porque yo lo primero que hice llegando, era domingo, vamos a la iglesia. Oye, que nosotros vamos a la iglesia. Si no saben cómo se oye misa, hagan lo que yo haga. Y pónganse los escapularios. Pablo sí se lo puso, el brasileño no. Yo creo que era de la macumba el tipo. Pero el asunto fue que no era porque yo creyera era para el asunto. La gente en esa zona, te digo, ahora no sé cómo sea
el asunto. Yo pretendí regresar a Jopala y no se pudo, y después dije, mejor, porque esa era una zona cafetalera, pero ahora parece que están dedicados al narco, ¿no? Entonces, ¿para qué chingos me voy a meter ahí? Además, la gente de ahora ni siquiera se ha de acordar del asunto. El caso es que son fanáticos católicos. Y por otro lado hay fanáticos protestantes. Entonces yo lo que quería saber era el área al que me voy a meter. Entonces oír misa, dar un generoso donativo, que han haber sido con 20 pesos, ¿no? Pero en esa época, pues... Y pedí hablar con el cura. Y fue el que me dio una de las pistas. Me dijo, sí, el ejército estuvo, pero no cuando pasó esto. Ellos estaban antes. ¿Qué vinieron a hacer? ¿Quién sabe? Pero el ejército sí estuvo, pero se fue. Ya se habían ido cuando ocurrió lo que la gente dice que vio. Sí, fueron, pero por eso lo relacionaban. Sí, o sea, la gente decía que no, que el ejército había ido porque había caído una nave y tenía acordonada la zona, pero ya el ejército no estaba. De hecho, ellos se fueron antes de que... Claro, cuando la gente reportó la caída de un objeto, de algo... sí, el ejército hicieron 2 vuelos de helicóptero, porque pues, podía ser un avión, podía ser cualquier cosa, ¿no? Entonces tenían que averiguar, no encontraron nada. Y eso sí, yo hablé con, no el comandante, un oficial de la zona militar sobre los vuelos en helicóptero, y me dijo sí, porque por lo que la gente decía, parecía que había sido un accidente. Fuimos, se sobrevoló la zona, no vimos nada, ya. Y luego, lo único que hicieron los militares, esa fue la única intervención militar. Ahora, se decía que habían llegado unos cuates orientales en un helicóptero, algunos decían que un helicóptero, otros que 2 helicópteros, que eran de la Nacional de Acero Sociedad Anónima, NASA. Pues nosotros nos reímos mucho, decía que los pilotos que eran chinos, porque para la mayoría de los mexicanos todos los orientales son chinos, o sea, no encuentran diferencia entre vietnamitas, coreanos, japoneses, todos son chinos. Ellos dijeron que los pilotos chinos se habían llevado un montón de refino, parece que para venderlo en Japón. Eso nos dijeron. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el nuevo libro del mágico centro histórico de México-Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Y bueno, así se fueron urdiendo las historias, ¿no? En un periódico, antes de alguien destapó una nota de que había llegado un helicóptero de la NASA. Todo el mundo relacionó inmediatamente el asunto. Años después, cuando yo, como militar, estaba en la sección segunda del Estado Mayor de Sedena, hablé con uno de mis superiores que estaba interesado en el tema OVNI y le pregunté sobre Puebla.
Y me dijo, sí, pues fueron maniobras, o sea, estuvimos ahí porque eran las maniobras anuales y le tocaron a esa zona de Puebla, entonces se hicieron una serie de ejercicios para detectar droga. Dije, oiga, y en eso nos ayudaron los gringos. Y dije, espérate, ¿qué onda? Y me dijo, sí, los de la NASA estaban querían probar unos aparatos que se habían diseñado para... ¿Sí llegó la NASA? Sí, estuvo la NASA, pero no... Aparte, por otra cosa. Lo que la NASA estaba buscando era probar tecnología que se estaba desarrollando para colocar, digamos, como ahora que está el Curiosity en Marte, para buscar vida vegetal. Y el ejercicio consistía en buscar cultivos de drogas en cavernas. En la Sierra Norte de Puebla hay mucha caverna. Entonces, el equipo de la NASA podía funcionar para tratar de detectar la droga. El campo servía. Y cuando esto se planteó, aquellos dijeron, no, pues probamos nuestro equipo. Yo le dije, bueno, ¿qué? ¿Hubo resultados? Pues muy pobres, en realidad no. Pero sí vinieron. A la más que antes de que ocurriera la caída del 29 de julio. Por eso te digo, la presencia militar y de la NASA no tuvo nada que ver con el asunto. Después se le asoció. La asociaron porque la gente dijo, no, pues el ejército estaba aquí, pasaban camiones todos cubiertos con lona, claro, se estaban retirando con su equipo. Pablo y yo encontramos en la primera expedición que hicimos nosotros... ¿Cuántas veces fueron? 13 veces. 13 veces. 13 veces. Bueno, digamos que yo en lo particular participé en 12, porque estoy diciendo 13 por la de Telles, que nada más llegó hasta donde podía llegar los vehículos. Pero fueron 3 expediciones a la sierra. Lo que pasa es que cuando se perdió el interés por parte de la editorial, en la cual Ariel Rosales insistió que el que tenía que escribir era Pablo, yo no, yo era el guía. Entonces, pues digamos que para la editorial se agotó, pero para mí ya era una cuestión personal. Entonces yo seguí yendo con Mario Herrera. Nosotros sí éramos conocedores de la sierra, no jaladas. Y bueno, ese fue básicamente el asunto. De los cuentos, posiblemente el más folclórico era el de la antropóloga, que la habían secuestrado. Bueno, había 2 versiones. En una eran unos enanos verdes de pies cuadrados, que les decían los trípodes, no porque tuvieran 3 pies, sino de tamaño respetable. Y los otros, así contaba la gente. Eso contaba que la gringa la habían secuestrado. Su novio, que parece que era militar gringo, amenazó con regresar con una compañía de marines para darles en la madre a los ETs. Entonces, pues la gringa se la llevaron con aviesos fines. Los otros secuestradores eran apolíneos, así, tipo adamskiano. Los estos nórdicos, ¿no? Sí, los de Adamski. Bueno, sí, apolíneos, sí, con suásticas en las suelas de los zapatos. Bueno, cuando finalmente regresó el novio con unos otros gringos, la antropóloga, que ella se quedaba con los ETs porque era mejor sexo con ellos. Y la conclusión de los serranos era, ya saben que todas las gringas, eso decían ellos. Luego había otro cuento. Ese fue uno. Otro fue del cuate que se lo habían comido los ETs. Y una señora que nos dijo, no, ¿qué los ETs? Porque para esto todas estas cuestiones estaban avaladas por el compadre, siempre había un compadre. Un testigo, ¿no? Sí, pero el testigo nunca estaba disponible, o sea, siempre estaba en otra parte, había salido en una comisión porque trabajaba para el municipio y había ido a buscar no sé qué madres, ¿no? Los ETs necesitaban arreglar el motor de su nave y necesitaban unos rodamientos de bolas. Entonces, hasta que se los consiguieron, arreglaron y se fueron con antropóloga incluida. El compadre se lo habían comido, pero la señora esta que nos vendió unos hongos para que viéramos a los ETs, nos dijo, ¿qué haces? El compadre apareció, el marido de la señora apareció luego, bien borracho, y dijo que sí, que lo habían agarrado, pero no, fue
el compadre que dicen fue el que le dio los chupetes. Ese compadre es medio rarito. Entonces aquel dijo, no, fueron los extraterrestres, ¿no? La otra era del partido de fútbol, que habían jugado un partido de fútbol con los ETs. ¿Eso contaban allá arriba? Sí, en la zona A, eso era lo que te contaban, pero te digo, todo estaba totalmente contaminado por los curiosos que llegaron hablando de extraterrestres y la madre. Y yo en alguna ocasión hice el comentario de que se estaba desperdiciando mucho talento fantástico, pornográfico. Esta gente podía hacer guiones para Televisa, ¿no? Estás escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Conexión Paranormal. Bueno, ¿cuándo es cuando empieza a obtener resultados serios? Bueno, Mario Herrera y yo agotamos todas las posibilidades en diferentes sitios porque se trazaron, de acuerdo a las declaraciones de los testigos, se hicieron varias ortotenias. Unas te llevaban al estado de Tlaxcala, otras te llevaban a Puebla. Entonces Mario Herrera y yo, y en una ocasión la Tepillo en Tlaxcala, pues buscamos sin encontrar absolutamente nada, pues estábamos en la zona equivocada. La zona buena era la que habíamos calificado como B y que no pues nadie había ido. O sea, se había considerado muy poco importante porque nadie hablaba de ella. Okay. Pero una ortotenia nos llevaba a esa zona, exactamente sobre la frontera de Puebla con Veracruz. Lo que reavivó el interés, pues incluso Mario Herrera y yo ya estábamos fastidiados, y te estoy hablando, ya era 78, ya habían pasado meses del asunto, entre el montón de cartas que llegaban a Posada diciendo que la nave estaba en el río de los Remedios, que todos los soldados veteranos de Tlatelolco habían rodeado a los extraterrestres, los habían capturado, se los habían llevado al campo militar número 1 y los estaban torturando para averiguar sus secretos. Entre esas había 2 cartas. Primero encontramos una y después apareció la otra, que daba mejores datos, de unos maestros rurales que estaban en un pueblito en Veracruz y que decían que en el estado de Puebla, en el pueblo de Jopala, habían caído una de las chispas que decían que soltaba el objeto que había pasado sobre la zona. Hicimos 2 expediciones buscando en los mapas que teníamos. En esa época no conseguías mapas del INEGI. Estaba prohibida la venta a los civiles y los mapas militares pues no nos los iban a prestar. Entonces en el mapa 2 Jopala, uno en Veracruz y otro en Puebla. 2 Jopalas. 2 Jopalas. Pablo se fue al de Puebla. Mario Herrera y yo nos metimos a Veracruz. La razón fue que aparentemente era más fácil el Jopala de Puebla
que el de Veracruz. El de Veracruz era zona selvática de cerros. Bueno, Mario y yo no encontramos ni madres. Encontramos el sitio. Era una antigua ranchería abandonada que se llamaba Jopala, como la de Puebla. Ajá. Pablo sí encontró el fragmento de lo que cayó ahí y le regalaron un pedacito. Amablemente le desprendieron un pedacito que estaba casi desprendido del metal y se lo dieron a Pablo. Pablo, con un imán, vio que era básicamente hierro o acero, pero era tan pequeño que no se podían hacer más análisis. Terminamos regalándoselo a Pedro Ferri Santa Cruz. Quién sabe qué hizo con él, ¿no? El asunto... Oye, ¿pero tú no tenías una? Sí, yo tengo uno. De buen tamaño. Lo que trajimos de Jopala, Pablo y yo. ¿Eso cómo se dio? ¿Cómo se dio eso? Después de que le dieron el fragmentito, Ariel Rosales dijo, no hay que regresar, pero ahora vete con Mario Herrera y con Chavarría. Bueno, Mario no pudo. Yo sí me lancé con Pablo. Después de un vuelo con un piloto que era igualito a Cepillín, un vuelo, esta madre, ahí hacían, yo creo que los hermanos Wright se hubieran asustado de cómo se volaba. Fíjate, nada más te paso esta. Decían, ¿a dónde va? Pues vamos a Campo Viejo o a Campo Nuevo, ¿no? Que era lo más cercano al poblado. Esto era en Veracruz. Sí. Van a eso. Entonces agarraban a unos bidones y empezaban esas medidas para leche de las viejas, cuando te vendían la leche de establo, que había que hervirla en la casa y todo, eran unas medidas de al litro. Entonces llenaban una y con un embudo le echaban al tanque del avión. La suficiente gasolina para ir y volver. No llevaban eso, sino lo límite. No, cuando ya me subí al pinche avión, una de las portezuelas del avión estaba amarrada con una cuerdita, con un mecate. Y el horizonte artificial sí servía, pero el indicador de gasolina estaba en ceros. El altímetro tampoco servía. Bueno, y yo decía, bueno, es que aquí no tenía radio, ni pensaba que tuviera radio. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. El mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Total que ya abordamos el canijo avión, nos dejó en un sitio que se llama Campo Viejo, y de ahí eran 2 horas de camino por la sierra para llegar al pueblo
en el que estaban los maestros rurales ya. Finalmente fuimos a Jopala, convencía, pues nos encerraron en la presidencia municipal 7 tipos con sus pinches escopetas. Y yo, pues, disimuladamente abrí el cierre interno de mi parque, traía mi 380, pero pues, eran 7 cabrones y con escopeta, pues, valía madres, ¿no? Y bueno, te puedo decir que el caso se resolvió, que lo que cayó fue un ovni y que nosotros resolvimos el misterio, pero no te cuento más porque eso ya es materia del libro que se acaba de publicar, mi libro, en donde cuento la verdadera historia de la investigación de Puebla, del caso Puebla, al cual fue llamado a su tiempo el caso perfecto mexicano. Oye, pero esto no ha salido ya, bueno, en otros artículos. Sí, pero ahora es el libro donde se cuenta paso por paso cómo fue la investigación. Incluida la parte de los análisis y demás, que sí, yo lo he contado muchas veces, pero es la primera vez, bueno, es la segunda vez que lo escribo, pero cuando escribí el primer libro, que nunca se publicó en Posada, lo escribí con Fernando Telles y el caso no estaba resuelto. Incluso hay por ahí una grabación, esa sí fue grabación, no filmación, con Jiménez del Oso, donde estamos en la editorial y me veo, sí, jovencísimo, bien chavito, con el fragmento mostrándose a Jiménez del Oso, pero digo, bueno, esto sigue siendo un ovni, no sabemos qué es. O sea, sabemos qué es, o sea, es acero al molibdeno con muy baja cantidad de carbono, tiene cromo. ¿Es extraterrestre? ¿Cómo? ¿Es extraterrestre? Y te lo pregunto por... Tú sabes que... Vino de arriba. Un compañero... Vino del espacio. Sacó un libro referente a ellos. El imbécil que usó los puros recortes del periódico, ¿no? Alfonso, el amigo Alfonso. Pero no fue el idiota que agarró puros recortes y que cuando el asunto ocurrió, él era un chamaco porque el tipo nunca estuvo en la sierra, agarró ovaciones y los periódicos con todas las historias amarillistas y todo. La CID también dijo para el History Channel que... ¿cómo se llama esta? Se apellida CID, Ana Luisa CID. Dijo que era muy misterioso, que seguramente nosotros estábamos en contubernio con la CIA y la chingada. Bueno, eso yo lo leí en Contacto Extraterrestre y lo leí después allá por los 90 cuando hicieron una revista, intentaron hacer una revista. No, sí la hicimos, el reporte de la sociedad escéptica, que era el colectivo OVNI. No, pero Héctor Escobar, que estaba en Tercer Milenio, sí, el ladrón que timó a Trejo, o sea, porque Trejo convenció a Trejo de que le diera la exclusiva del caso Cañitas. Se llamaba Enrique, yo no me acuerdo el apellido, Ávila. Sacó una revista, salieron solo 2 números. Exacto, ahí y en el primer número yo publiqué el caso Puebla, pero ya estaba resuelto y todo, y ahí venía todo el rollo. Óscar García fue vigilante y la madre, y luego se dio cuenta de que le estaban viendo la cara y se pasó a Somie. Chía también estuvo en Somie, pero luego se fue a trabajar con Maussan. Él le pasó al revés, ¿no? Porque Chía es un hombre muy vanidoso y Somie pues no es una sociedad que le dé importancia a los rollos vanidosos, ¿no? Entonces él además quería lana y Somie pues no te da lana, ¿no? Entonces se fue con aquel, y cuando aquel lo mandó al diablo, regresó con el rabo entre las patas y se encontró con que yo le había levantado un acta de expulsión. Y mientras yo fuera socio de Somie, iba a ser siempre, porque los fundadores no pueden ser expulsados, él no tenía derecho a estar en Somie. Así que lo mandé afuera. Los temas de las otras realidades, investigaciones directas, no copiando y pegando, desde el lugar de los hechos, con entrevistas y los testimonios de los involucrados, con los profesionales más sobresalientes de estos temas.
Escúchalos aquí con Roberto Samael en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No faltes. Héctor, ya por último, platícanos del libro. ¿Cómo se da y dónde lo consigue la gente? Bueno, esta es la versión digital del libro. Está en Amazon. Está en Amazon. El libro, Gabriel Benítez, que es un ciencia ficcionero de la otra sociedad de la que yo soy fundador, que es ANSIF, nos encontramos, nos hemos visto pocas veces, pero hemos estado siempre en contacto. Y él tiene una pequeña editorial en Guadalajara. Entonces me pidió que le prologara su libro sobre los ovnis en el cine. Y se lo prologué y él dice que se emocionó mucho porque yo no soy una persona, sino un personaje. Se lo cuento. Pero el asunto es que le prologué su libro y en una siguiente plática dijo, ¿por qué? Porque hablamos del caso Puebla, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo escribes? Le dije, mira, se hizo un libro, ese libro se perdió, se quedó en la editorial Posada y lo tiraron a la basura cuando la editorial tronó. Yo pude rescatar el fragmento de metal y lo he tenido todos estos años. Y me dijo, no, escríbelo, además fue toda una aventura, y hubo peligros, y es una investigación así como de Indiana Jones y Bueno, total, me convenció y dije, bueno, pues sí, lo escribo, pues total, no me voy a quedar con esto, ¿no? Porque, mira, salvo los artículos publicados por Pablo y lo que yo publiqué en diversos sitios, ningún participante ha escrito sobre el caso Puebla en un libro. O sea, sí salieron hablas de los charlatanes o de los que nada más vieron los recortes de periódico, pero fuera de eso, dije, bueno, que no se quede así. Cuando yo me muera, pues eso se va a olvidar. Y Pablo Latapilla ni se acuerda de los sitios, ni de los nombres de las personas, ni nada. Además, Pablo sigue todavía un poco con la onda creyente. No sé qué tanto, pero... Entonces, pues, escribí el libro y se lo pasé a Gabriel Benítez. Gabriel lo editó, le quitó algunas partes, pero como voy a escribir otro libro, no sobre Puebla, nombre tentativo es La Era Dorada de los OVNIs, que son los 60 de los 70, partecita de los 80. Pero ya los 80 realmente ya prácticamente no. Pero los 70, toda esa época de duda, contactos extraterrestres, y lo voy a hacer a la limón con Fernando Telles. Va a estar chistoso porque Fernando y yo investigamos cosas juntos, pero él es creyente. ¿Sí? Y yo no. Somos muy amigos desde que nos conocimos. Bueno, al principio no me caía nada bien por su rollo creyente, ¿no? Yo siempre fui escéptico, pero hicimos una muy buena amistad y seguimos conservándola. Entonces va a ser muy interesante, pienso yo, cómo veía él la investigación en Posada y cómo la veo yo. Pues vamos a juntarnos para escribir. Bueno, él está en Guadalajara, él escribirá ahí y estaremos en intercambio de ideas. Por ejemplo, algún caso que investigamos juntos que fue paseadísimo, el del té de Perote. O sea, un caso de abducción, bueno, o sea, se suponía, ¿no? Entonces fuimos, entrevistamos al tipo, entrevistamos al jefe de la policía, y resulta que el tipo estaba en delirium tremens. O sea, era muy pipa. Y por eso yo lo llamé el pete de Perote. Y y hay por ahí una foto donde lo estoy entrevistando, grabadora en mano, de aquellas grabadoras, sí, con su cablecito y el micrófono. Pues Fernando, ahí sí se convenció de que el asunto era falso, ¿no?
quieres conocer más sobre los temas paranormales y el fenómeno ovni, Roberto Samael en Conexión Paranormal, transmitiendo para ti lo más relevante y destacado en torno a las otras realidades. Conéctate. Pero Fernando sí es uno de los prolíferos de antes también. Me acuerdo de su cabeza de tiburón, ¿no? Que eso fue lo que hizo que yo lo respetara, porque no, en el primer encuentro ovni, o sea, el esqueleto de Playa Heréndida, ¿no? Se publicó todo el rollo y él dio pláticas. No, pues el esqueleto es que no está identificado. Mi madre, sale un biólogo marino de la UNAM. Oiga, eso es una cabeza de tiburón. Y pues Fernando se quedó. Pero lo que yo le reconocí a Fernando es que tuvo el valor en el primer encuentro ovni con Heineck y Vallée de decir: yo me equivoqué por mi desconocimiento, todo el caso se aclaró así, así y así, y lo que yo publiqué asumo la responsabilidad, pero es efectivamente una cabeza de tiburón, pero nos fuimos con la finta, ¿no? Y también tiene su manual, ¿no? El manual, yo se lo edité, le quité muchas cosas, se lo prologué. Ahora él prologa este libro, Fernando Telles. Sí, es lo que vi. Bueno, de este libro, ¿ya está a la venta? Ya está en Amazon, pero tengo que ultimar una serie de detalles con Gabriel Benítez. Hoy por la noche le voy a hablar y vamos a ponernos de acuerdo, porque me dice él que me puede mandar archivos para que yo venda por mi parte. En mi muro hay un montón de gente que está interesada en eso. ¿Es que se sube uno y lo descarga ya? Bueno, paga y lo descarga. Así es. Entonces, ¿cómo se llama el libro? Impacto. Así, nada más, Impacto. Digo, ya Benítez le metió el caso perfecto, que la fregada, porque así lo bautizaron en un momento dado, el caso perfecto, porque está todo. ¿Cómo? ¿Benítez? Gabriel Benítez rescató lo del caso perfecto. Sí se... Aquí especifica, porque si no me empiezan a alucinar. Con JJ. El Juanjo y yo fuimos amigos un tiempo. En el libro relato una cena con JJ, Enrique de Vicente, Heineck, Vallée, Fernando Telles y yo. Cuando leas el libro te vas a enterarte. Oye, ¿no es novela? No es novela, pero podría verse un poco como una novela. Está narrado en primera persona. O sea, ahí no es... Y los investigadores, no, yo estaba así, en este sitio, punto. O sea, decidí hacerlo así. No por una cuestión de vanidad ni nada, sino porque me parecía lo más adecuado, ¿no? O sea, te estoy hablando en primera persona. Porque tú fuiste. Porque yo estuve ahí. Muy bien, Héctor, te agradezco tu tiempo y vamos a publicar algo de esto y invitar a la gente a que lea tu libro. Ok, pues muchas gracias. A la gente que le gusta la investigación seria, ¿no? Es para la gente que... Yo estoy seguro de que, y el mismo Benítez lo dice en una nota, dice, para este momento ya se habrá enterado de que Héctor Chavarría no escribe para los creyentes y que es muy tajante en las cosas que dice y las cosas que hace, ¿no? Y que no es creyente, él no anda buscando extraterrestres, él es un omnílogo militar. Perfecto, pues gracias. Conexión Paranormal.
te gustan los sucesos inexplicables, tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión Paranormal.